variedad de ver lo que hay que ver. Continuamos con el médico invitado Pablo Mateo, urólogo. Pablo, seguimos con las preguntas del Distrito Nacional. Está Víctor Vega esperando la respuesta. Dígame, doctor, algunas recomendaciones para tener riñones sanos, ya que la mayoría de las personas no hacen nada para cuidarlos. Sí, lo importante en estos casos realmente no es un medicamento, pero sí un estilo de vida y sí una evaluación rutinaria. Por eso hablamos e insistimos en lo que es la medicina preventiva. O sea, cuando usted se hace una evaluación de rutina con su médico, generalmente se le hace evaluaciones de los riñones. En estos casos hay que investigar si el paciente es hipertenso, si es diabético. Y también el estilo de vida es importante en estos casos. Insisto mucho en que debemos ir cambiando a medida que vamos envejeciendo. O sea, no es lo mismo una alimentación en una etapa de los 20 a los 30 años de edad, allá cuando tenemos 40, 50, 60 años. Entonces, esto es importante. El consumo de sal es uno de los problemas principales en estos casos de las proteínas, de las carnes. Y no es que no consumamos este tipo de alimentos, pero debemos disminuir la cantidad porque ya el organismo no funciona de la misma manera. Así como van declinando, como van cambiando la fuerza muscular, la actividad física, va disminuyendo el funcionamiento del organismo. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta también con nuestros órganos, a que no funcionan de la misma manera. Funcionan perfectamente, pero tenemos que cuidarlo con la alimentación, el ejercicio y el descanso en este tipo de situación para cuidar los riñones. Hay una pregunta, un comentario curioso. Walkiria Perdomo está en el distrito y dice esto. En el apartamento donde vivo hay un inodoro de esos que son bajitos, muy modernos, por lo que cuando los hombres orinan salpican todo el piso. La pregunta, si orinan sentados, doctor, ¿eso le hace daño al hombre? No, claro que no. O sea, de hecho, incluso hay muchos hombres que han decidido orinar sentados precisamente por eso y porque es más cómodo para ellos. Hay personas que se acostumbran a orinar sentados y eso no le produce daño a nadie. O sea, pueden hacerlo sentados, no hay ningún problema. No se pierde la hombría. No se pierde la hombría. Porque por ahí que viene el lío. Sí, tú sabes que hay una mentalidad de machista en este tipo de situación, pero el hecho de orinar sentado o parado, eso depende de la comodidad. Realmente eso depende de cómo usted quiere y cómo se acostumbre. Y esto no le va a quitar nada, ni le va a hacer daño. Ya lo sabe. Fernando García de la Romana. En mi familia hay 3 casos de enfermedad prostática, por lo que mis 2 hermanos están preocupados. Uno tiene 50 años y el otro 45. Bueno, me imagino que se refiere a cáncer, o si es cáncer, cuando hay este tipo de incidencia en la familia, los pacientes o los familiares cercanos, primarios, tienen 8 veces más probabilidades de tener un cáncer de próstata. Si es un crecimiento benigno que no tiene ninguna relación con el cáncer, no necesariamente tiene que ser así, pero cuando hay cáncer, sí, la herencia es vital en estos pacientes, hacer una evaluación cada 6 meses, porque es importante mencionar que muchas veces el paciente se hace una evaluación, por ejemplo, en enero, y va a otro médico, a otro urólogo, y le diagnostica un cáncer y dice, bueno, pero yo fui donde mi doctor y estaba todo bien, supuestamente sí, pero esto puede ocurrir y no quiere decir que su urólogo le haya hecho una mala evaluación. Lo que pasa es que usted en 6 meses puede puede debutar con un cáncer, aunque en 6 meses anteriores estaba normal, en 6 meses puede tener un cáncer. Y esto es importante mencionarlo porque muchas veces si el paciente no está orientado, puede pensar que hubo una mala evaluación en la evaluación anterior. Y lo que pasó fue que usted desarrolló el cáncer en ese periodo de tiempo y ahí se diagnosticó el cáncer. O sea que es importante saber eso. Sí. Está Juan José Martínez en el distrito. Doctor, casi no tomo agua, sino mucho jugo. ¿Peligran mis riñones con el jugo y no estoy tomando agua? No necesariamente, porque el jugo lógicamente tiene agua. O sea, lo que muchas veces sí recomendamos por el contenido de azúcar, que esto no es beneficioso para la salud, pero en términos generales líquido. Hay personas que no toman agua definitivamente y toman agua saborizada o jugos y se mantienen igual. O sea que esto no le produce ningún daño, a menos que el paciente sea diabético y consuma mucho azúcar con los jugos, ya esto es diferente. Pablo Mendoza de Santiago. Me levanto varias veces en la noche a orinar, lo que es un problema porque pierdo el sueño. ¿Cómo evito pasar la noche de la cama al baño? Siempre es importante y se va a mencionar siempre en cada pregunta o en cada respuesta la historia
del paciente, porque muchos pacientes pasan el día muy estresados en la calle trabajando, se les olvida consumir líquido, llegan a las 6, 7 de la noche a su casa y empiezan a hidratarse porque pasaron el día sin consumir líquido. Este es un paciente que probablemente no va a tener ningún tipo de problema, pero se va a pasar la noche orinando. ¿Por qué? Porque consumió todo el líquido que necesitaba después de las 6 o de las 7 de la noche. Y va a ir al baño 4 o 5 veces en la madrugada, pero no tiene ningún problema de salud. Lo que hay es un problema de hábito. Y entonces es lo que mayormente ocurre, y esto ya yo lo tengo comprobado en la consulta, incluso pacientes con tratamientos médicos para la próstata, pero no tienen problema de la próstata, es un problema de hábito de consumo. Inmediatamente cambiamos los hábitos y le decimos o concientizamos al paciente de que consuma más, esa cantidad de líquido la consumen en la mañana y en la tarde, más no aún así después de las 7 o las 8 de la noche, dependiendo de la hora que se acueste, y disminuye bastante la frecuencia al levantarse a orinar en estos pacientes. Yo he hecho la prueba y tengo pacientes que apenas a veces se levantan una vez o muchas veces no se levantan ninguna vez. ¿Por qué? Porque sucedía esto, llegaban deshidratados, consumían mucho líquido antes de acostarse y pues lógicamente tenían que levantarse varias veces a orinar en la noche. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, contigo dentro de 2 semanitas, entonces el tiempo va rápido y tenemos buenas informaciones también contigo en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Después concluimos lo del consentimiento informado que no pudimos concluir en el día de hoy, pero muchas gracias y saludos afectuosos a todos. Muchas gracias, nos vamos a la pausa, regresamos, tenemos médicos, ahora veremos con otorrinos. Esto es Variedad TV, el programa de más contenido para toda la familia.